Espero que todo vaya muy bien, que las lecturas hayan avanzado mucho. Porfa, me confirman si me escuchan bien, si tienen algún problema. Por el chat puede ser que me confirmen si me escuchan antes de iniciar la sesión. Listo, perfecto. Kenia, me haces un favor y el micrófono lo silencias porque se escucha, se escuchas escribiendo. Listo, perfecto. Entonces, vamos a empezar la sesión de hoy. Vamos a empezar con una pregunta que hizo Kenia en el foro que me parece muy interesante y es sobre la categoría o la diferencia entre un visitante y un no visitante. Me parece bien interesante que lo dejemos claro desde el inicio, porque van a escuchar mucho eso en las lecturas que vengan y muestra un poco también hacia dónde puede ir dirigido un estudio de públicos. Entonces, la diferencia real entre un visitante y un no visitante es precisamente que el universo público es muy grande. Dentro del universo público está el que visita un museo y el que no lo visita. ¿Por qué es importante la diferenciación de esta categoría? Porque dentro de los estudios de públicos, uno de los objetivos puede ser tanto la fidelización del público que ya está visitando el museo, o sea, del visitante como tal, y en esto me refiero a que sea un visitante que no visite una vez solamente el museo, sino que sea un visitante que recurra varias veces a los museos, 2, 3 veces al año. Y otro de los objetivos de un estudio de públicos puede ser lo que se refiere a captación de público, ¿sí? No visitante en un primer momento. Entonces, son dos objetivos que tiene el museo, que puede tener un estudio de público y que direcciona hacia dónde ir. Si uno de los problemas graves que tiene un museo es que no está cumpliendo, digamos, con la cuota de visitantes al año o al mes, entonces pues obviamente el estudio público iría dirigido a este público no visitante. Pero si tiene un público ya establecido, pero se están dando cuenta que es un público que solamente visita una vez en su vida el museo y se acabó, y quisieran fidelizar público, pues el estudio estaría dirigido hacia otras personas. Entonces, esta es una muy buena pregunta. Eh, el visitante, si observa y contempla en las redes, y bueno, aquí estoy pensando sobre todo en estos museos que tienen websites muy elaborados, también es un visitante del museo. Usualmente los que visitan por website un museo terminan visitándolo presencialmente en algún momento. Eh, Uno, porque en el website no puede estar toda la muestra, por ejemplo, y dos, porque uno usualmente entra al website como una forma de planear su visita y ahí sí va a un museo, ¿sí? Esa es como, o ya ha visitado un museo para retomar algunas cosas. Entonces esas son como el por qué la gente, las personas del website también se toman como visitantes. Eh, y la pregunta ahí sería si ellos después de visitar el website van a los museos o definitivamente no. Esa sería una de las preguntas, pero ¿qué es visitante? Es visitante. Entonces, cuando se refieren a no visitantes, se refieren a esas personas que no van o no se acercan eh, a los museos y sus servicios, pero que también tenemos que contarlos, ¿sí? Y esto es lo que ese es el ejemplo que yo puse es para un estudio público muy específico, pero pues también están dentro de los investigativos que revisamos la clase pasada, este tipo de estudio público más académico, pues ellos también a veces se preguntan eso, ¿por qué la gente no visita un museo? Puede ser una pregunta muy abierta, muy académica, para iniciar un estudio público ya en varias zonas. Y ahí pues uno no preguntaría dentro de los museos, sino dentro de otros servicios, ¿sí? Bueno, ya espero haber respondido a la pregunta. Si queda alguna otra para Kenia, entonces me puedes ir preguntando en medio pues de lo que vamos a ir hablando como el día de hoy. Bueno, la clase de hoy está un poquito más dirigida hacia las metodologías cualitativas y cuantitativas para los estudios de públicos. En la semana pasada estábamos hablando un poco de que
dentro de los pasos para crear un estudio de públicos está el del diseñar los instrumentos. Y eso es un paso muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, dentro del recetario para hacer un estudio de públicos vamos a encontrar encuestas, observación participante o solo observación, mapas de uso, etcétera, etcétera, y van a darnos como unas pautas de cómo hacerlo. Sin embargo, es importante que el diseño del instrumento no solo se atenga a estas pautas generales, sino que tenga en cuenta también el cómo es el museo, y qué es lo que pretendemos con ese instrumento. Entonces, a esto voy acá con este punto del que se debe tener en cuenta, y son las metas, que son, en este caso las metas me refiero al punto de vista de los curadores, y eso era un poco lo que hablaba la lectura introductoria de la semana pasada, y era tener en cuenta cuáles son los objetivos del museo según los trabajadores del mismo museo, ¿sí? Entonces, eso es algo que debe tener en cuenta el estudio público y el diseño de los instrumentos. ¿Por qué? Porque los instrumentos dentro de un estudio público no solamente se le van a pasar a los visitantes, sino también a los trabajadores del museo, ¿sí? Que era este análisis interno que requiere todo estudio de públicos. Entonces, esto es muy importante. ¿Cuáles son las metas dentro del análisis interno del estudio público, y también qué es lo que ustedes como trabajadores del museo quieren lograr con el estudio público, ¿sí? Entonces, uno no hace un estudio público ni siquiera el diagnóstico, sino un objetivo en mente, ¿sí? El objetivo puede ser del estilo, vamos a ver qué es lo que está pasando en general en el museo, ¿sí? Queremos hacer como un reconocimiento del museo en su totalidad, en sus servicios, si los visitantes están satisfechos con los servicios, si no están satisfechos con los servicios. Esto puede ser hasta un objetivo muy de diagnóstico, y esto es lo que se quiere lograr. Entonces, uno no hace un estudio público sin tener en mente qué es lo que uno quiere lograr, y eso va a impactar en el diseño de los instrumentos. Si la idea, por ejemplo, es diagnosticar si los visitantes están o no están satisfechos, pues nosotros no vamos a hacer una observación participante solamente, sino que es necesario hacer entrevistas, ¿sí? O un grupo focal también, un focus group, de lo que ellos piensan y de lo que se podría mejorar, o si ellos no saben que se podría mejorar, pero están totalmente satisfechos, también puede ser una de las respuestas. Entonces, esto es importante. ¿Qué otras cosas debe tener en cuenta? Las metas de los visitantes. Eh, las metas de los visitantes era un poco lo que yo hablaba la clase pasada, de que se debe tener en cuenta las expectativas de que los visitantes tienen al visitar un museo. Entonces, pasa mucho, sobre todo en los museos de ciencia, y es que las metas de los visitantes es ver dinosaurios. No es algo que la gente tiene dentro de su imaginario al visitar un museo de ciencias, y lo que usualmente no pasa, porque hay de todo en muchas ocasiones, menos un dinosaurio. Entonces, o sí, o hay, pero es megafauna, no dinosaurios como tal. Entonces, hay unas metas de los visitantes, unas expectativas versus la realidad que ellos encuentran. ¿Qué es lo importante? No siempre hay que, los estudios de públicos diagnostican un poco cuáles son estas expectativas, aunque no siempre pues uno tiene que cumplirlas como tal, pero sí hay que saberlas de antemano, estas expectativas y estos conocimientos previos que la gente tiene. Entonces, esto es importante. Y vuelve y juega la opinión de los visitantes, que es qué es lo que ellos esperan, o qué fue lo que encontraron y qué opinaron sobre eso. Creo que lo que destaca esta cita: el museo puede completar el proceso de comunicación si escucha la respuesta del visitante, es un poco a lo que se enfoca un estudio de público, ¿sí? Nosotros, o la museología clásica está hecha desde un proceso de comunicación muy unilateral, ¿sí? El museo dice algo que es la verdad, eh, de una forma en la que ellos creen que va a llegar al público, y el público tiene que de alguna forma entender lo que está diciendo el museo, aunque no tenga,
aunque los conocimientos previos sean pocos o nulos, y con estos conocimientos me refiero tanto al tema como a la forma en la que están escritas las fichas, eh, las fichas y la información dadas, por ejemplo, y aquí yo me remito mucho a algunas exposiciones, no sé, sobre todo las de arte, que son tan difíciles de curar para el público general y usualmente están muy pensadas para un público con un cierto conocimiento. Eh, y que muestra un poco eso, ¿sí? Como muchas veces estos museos piensan unilateralmente la comunicación, ¿sí? Son ellos los que hablan y uno como visitante escucha. Fin. Lo que un poco espera el estudio público es hacer también esa retroalimentación, ¿sí? Un proceso de comunicación que se completa, ¿sí? No es solamente el museo que habla y el visitante que escucha, sino que el visitante también habla y el museo escucha. ¿Qué es lo que está pasando con los visitantes? Si se está entendiendo la información que se está brindando, se está malentendiendo completamente qué es lo que pasa, o simplemente nuestro público objetivo no va a ser público general, sino público estudiante o formado, etcétera, ¿sí? Que también es una respuesta, pues digamos, eh, asertiva en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes consideran museos las galerías, pues las galerías un poco se van como a eso, y eso que pues ahora ya hay algunas que se han abierto un poco más a la educación como en arte, y para explicar un poco todos los procesos artísticos y estéticos que involucran muchas de sus obras. Entonces, un poco el estudio público lleva a eso, a un proceso de comunicación circular que se retroalimenta y que se completa al escuchar la opinión de los visitantes. No, de otra forma, nosotros no vamos a saber qué es lo que está pasando. Y aquí es muy importante que el estudio público se haga desde el departamento educativo. ¿Por qué? Porque en últimas ellos son los que están más al frente de los visitantes, los que están mediando entre el visitante y el museo. ¿Sí? Y es muy importante tener claro qué es lo que los mediadores están diciendo, cómo se están expresando. Y esto es algo que vamos a hablar un poco la próxima semana, y es en el caso práctico, entrevistando a los mediadores de un museo de historia natural versus lo que los visitantes estaban captando. Era un poco, digamos, no contradictorio, pero sí un poco faltante, y era muy obvio el hecho de que ellos estaban pensando en unos temas y los visitantes estaban llevando otros. Y la pregunta que les quedó después del estudio público es, bueno, ¿cuáles van a ser? ¿Qué estrategias vamos a pensar para que eso que ustedes están diciendo en la mediación, hablándoles todo el tiempo, realmente les quede a los visitantes? Porque no les está quedando. Entonces, eso es completar el proceso de comunicación, ¿sí? Que el museo no hable solo, que el museo no hable solo y piense que llegó la información, sino saber realmente si llegó, y si no está llegando, cómo hacer, qué estrategias vamos a utilizar para esto, y esto casi que se vuelve una cosa de prueba, ¿sí? Eh, bueno, vamos a tratar esta estrategia, volvemos a hacer un proceso de evaluación, no está funcionando, bueno, entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo captamos más público? ¿Cómo fidelizamos? Y en muchos otros de los problemas que podría tener un museo. Entonces, este tener en cuenta es muy importante a la hora de diseñar un instrumento, y que habla mucho de cuál va a ser el objetivo del estudio público, que en últimas es lo principal. Bueno, ¿cómo escoger una técnica de evaluación? Eso también es algo bien importante. Uno, necesitamos saber qué tipo de información se pretende obtener. Entonces, eso era un poco lo que yo les estaba hablando. Si la información es netamente cuantitativa y diagnóstica y sociodemográfica, porque hay museos que suceden eso, sobre todo los museos más pequeños, no saben ni siquiera cuánto es el público que les llega, y sociodemográficamente no saben tampoco cómo está compuesta esta población. Ese es un primer paso. Cómo está compuesta la población que llega, cuál es su público objetivo, aunque digamos muchas veces en los museos pequeños, medianos, privados, comunitarios, pensemos en que ellos
ni ellos piensan una curaduría que es como lo que ellos quieren decir, qué es lo que quieren exponer, pero realmente ellos no saben a qué público les está llegando, ¿sí? Eso es importante también saber a qué público yo le estoy llegando realmente. Y aquí también no es solamente un problema de los museos pequeños, sino también de los grandes. Muchos creen que por ejemplo, estoy casi segura que el Museo del Prado cree que su mayor público son, o bueno, muchas de su museografía, expografía está pensada para el visitante español que quiere saber de su historia y realmente la mayor cantidad de su público ha de ser extranjero, que es lo que más se ve dentro de sus salas. Entonces, también es como corroborar realmente si ese es el público objetivo, que yo pienso que es el que más visita el museo, es realmente el que más visita el museo. Entonces, un poco los estudios de públicos, si se dan cuenta, es revisar si mis premisas sobre el museo en el que trabajo, en el que todos estamos trabajando como equipo de trabajo, son premisas reales o premisas falsas que nos estamos dando a nosotros mismos sobre lo que nosotros mismos creemos del museo. Por eso es importante este análisis interno de lo que nosotros como equipo de trabajo creemos del museo versus lo que está pasando en el público. Entonces, eso es a lo que se enfoca esto de tipo de información que se pretende obtener, ¿sí? Si nosotros creemos, y es algo que también puede pasar, es que el museo no se conoce porque es de difícil acceso, geográficamente, monetariamente, porque no se conoce. Entonces, si yo creo que esa es la dificultad, entonces voy a hacer un tipo de encuesta o entrevista enfocado a eso, ¿sí? Si es diagnóstico, entonces, ¿qué áreas del museo yo voy a tratar? ¿Sí? El diagnóstico no tiene que ser sobre todas las áreas del museo, puede tratar sobre algunas, servicios educativos, pero también servicios generales del museo, y vamos a hablar un poco también sobre qué público es el que nos está visitando. Entonces, ahí hay 3 temas sobre el cual se puede hacer un diagnóstico inicial del museo y no estamos hablando de todo lo que implica un museo, sino estamos hablando de salas, no estamos hablando de servicios necesariamente educativos, y no estamos hablando de extensión, ¿sí? Estamos hablando de unas pocas áreas. Entonces, ese es el tipo de información que se pretende obtener, también cualitativo, cuantitativo. Queremos cifras netamente de visitantes, de dónde vienen, a dónde van, cuántas visitas hacen al año al museo, o necesitamos saber una opinión, un impacto, cómo nosotros evaluamos un impacto. Entonces, eso también es importante. Lo segundo es qué se va a hacer con ello. Y esto es lo que hablaba un poco la lectura de la semana pasada. La primera, no en las tipologías, sino la otra, era sobre eh, que nosotros no podemos implementar diseños o un instrumento de evaluación sin saber qué vamos a hacer con ella, es decir, sin hacerle un adecuado análisis, ¿sí? Porque nosotros podemos hacer encuestas supremamente complejas y no tener a nadie que nos logre hacer ese análisis de datos que necesita esa encuesta para saber exactamente eso, muchas variables que se entrecruzan. Si no estamos en la capacidad de hacer ese análisis de resultados, es mejor no hacerlo y mantenernos en lo básico, ¿sí? Y lo otro es los medios, los recursos, y aquí los medios son importantes. ¿Con cuántos recursos económicos cuenta el museo para hacer este estudio público? ¿Con cuánto personal cuenta el museo para hacer este estudio público? ¿Con cuánto tiempo cuenta el museo para hacer este estudio público? Y si el museo tiene una accesibilidad a profesionales de este campo. Entonces, creo que esto es más que claro y es un poco la realidad, ¿sí? Aquí ya quiero hablar sobre la realidad del museo, ¿sí? No todos los museos tienen recursos destinados solo y exclusivamente a estudios de públicos, ¿sí? Realmente es algo que no tienen los museos, y que hace un profesional externo en algún momento cuando quiere hacer una maestría o una tesis de pregrado, eh, y está buscando un tema y está metido en eso y es el que va al museo y pues pide el espacio para hacerlo. No es que esté mal, es también una forma, si el museo no tiene recursos propios para esto, eh, pero eso limita,
eso limita un poco si no hay recursos para apoyar a esta persona que va a hacer su tesis. Entonces los recursos son importantes, ¿con cuántos contamos? Los otros recursos que son humanos, que es de personal, ¿cuánto personal tenemos para hacer estudios de público? ¿Sí? Y esto es muy importante porque si nosotros vamos a hacer encuestas, por ejemplo, necesitamos tener una muestra muy decente sobre los visitantes al mes que vamos a hacer, ¿sí? Una encuesta, si tú no tienes un muestreo mínimo del 10% de la gente, es decir, si van 800 personas al mes y tú no consigues 80 personas para un muestreo, simplemente no nos va a dar siquiera el aproximado unas opiniones reales sobre lo que los visitantes tienen que decir sobre el museo. Entonces, si uno no tiene el personal para hacer esas 80 encuestas, por ejemplo, en un determinado tiempo, pues es un poco más complicado hacer un estudio de público, ¿sí? Entonces, esto del personal es muy importante. Contamos con los mediadores o guías o como animadores, como le llamen en su museo. Tenemos el personal en educativa para hacer este estudio de públicos, no contamos con ellos, son practicantes apenas y están medio tiempo o por horas, o simplemente el museo no cuenta con mediadores, que también pasa. El personal son 4 personas y ya está un full de trabajo, entonces ¿con qué personal vamos a contar? ¿Sí? Eso también, eh, también tiene que ver con qué técnica vamos a escoger. Si no tenemos el tiempo para hacer 80 encuestas al mes, si no tenemos el personal especializado para hacer entrevistas, si no tenemos profesionales externos que hagan el estudio público, bueno, tenemos que mirar entonces qué podemos hacer, qué técnica podemos utilizar para elaborar un estudio de público. Listo, eso es otra. El tiempo. El tiempo no solamente el del recurso humano, sino el del estudio de público, ¿sí? ¿Y a esto a qué me refiero? Hay estudios de públicos, por ejemplo, el que se hace sobre exposiciones o servicios educativos, que pueden durar 6 meses, que es el proceso de realización de una exposición, más o menos. 6 meses, un año. Entonces, eso puede ser, o 3 meses también pasa. Entonces, es el tiempo que tenemos según el estudio público. Entonces, tenemos una evaluación que va a ser constante y en medio del proceso de elaboración de la exposición o del servicio educativo, listo. Esto va a durar 3 meses, no constantes, pero sí en algunos puntos del camino. Esto es importante establecerlo. O vamos a hacer un estudio público diagnóstico, un diagnóstico de monitoreo, pero no tenemos más de 15 días porque estos fueron los que nos dieron los coordinadores, los jefes, etc. Esto es importante. Si tenemos 15 días para un estudio de públicos, pues tenemos que hacer un muestreo concordante del tiempo que tenemos ahí, eh, o nos podemos enfocar con grupos focales y entrevistas, ¿sí? O digamos, si solo tenemos 15 días, podemos hacer observación participante con algunas que otras entrevistas y que esto complete como tal el estudio de públicos. Esto podría funcionar. Si tenemos un mes, bueno, entonces podemos, y tenemos el recurso humano necesario, entonces vamos a hacer encuestas. Pero entonces las encuestas que donde y cuando tenemos más personal son los fines de semana, entonces nos vamos a enfocar en encuestas del fin de semana. No es que esté mal, lo importante es que en el momento en el de los análisis de resultados, de los datos que se brindan, seamos rigurosos en cuándo, cómo y por qué, y el para qué, ¿sí? Es decir, cuando empecemos a analizar los resultados de las encuestas, tenemos que sí o sí escribir dentro del informe que se realice sobre esto, ser muy rigurosos en decir, por ejemplo, según los recursos humanos que tenemos, la mayor cantidad de mediadores, animadores, guías se presentan el fin de semana. Por tanto, las encuestas se realizaron el fin de semana con una afluencia general de tantos y tantos visitantes y se hizo en las encuestas un muestreo de tantas, ¿sí? Si los fines de semana de un mes, 4 fines de semana seguidos, se tuvo una entrada de visitantes solo fines de semana de 800 personas, se hizo un muestreo de 96 encuestas, ¿sí? De visitantes de fin de semana. ¿Por qué esto es importante?
Y yo creo que con su experiencia en museos se darán cuenta que el visitante de fin de semana es muy diferente al visitante de entre semana, ¿sí? Muchos museos, los visitantes de entre semana es más que todo público escolar y el visitante de fin de semana más que todo son familias, ¿sí? O extranjeros, o bueno, el extranjero puede también venir entre semana, pero es otro público el que visita, ¿sí? Y esto es importante para la segmentación de público y también para saber cuáles son sus expectativas y opiniones con respecto al museo, ¿sí? Eso puede cambiar los resultados. Por eso es importante ser rigurosos en esto. Y por último, pues la accesibilidad profesional de este campo, tanto para el diseño de instrumentos como para el análisis de los datos que se aporten desde ahí. Entonces, esta es una de las formas en que se están haciendo varios estudios de público y es en el marco de maestrías o pregrados mismos, doctorados en museología. Usualmente siempre hay una línea en estudios de públicos y hay alguien que empieza a ir a algunos museos y esto como que ampara un poco esta falta de conocimiento sobre estudios de público se hace desde ahí. Esto sobre todo pasa mucho en museos universitarios, eso sí es verdad que es como el primer enlace que se tiene si uno está estudiando museología en este caso. Eh, Creo que no está mal pedir este tipo de ayuda y que si, digamos, no es un museo universitario en el que trabajan, también se puede abrir como se puede abrir este campo a un practicante, por ejemplo. Creo que eso es algo que usualmente no se hace, pero pero que personalmente creo que es importante. Me comentan si me escuchan, que creo que está un poco inestable en internet acá en donde estoy, entonces si me dejan de escuchar o se entrecortan, me cuentan. Eh, Creo que es importante porque usualmente se desconoce esta figura dentro de los museos, que es el practicante, pero que realmente puede aportar mucho, porque digamos, los perfiles que se generan de estos chicos y chicas son importantes, pueden ser diseñadores gráficos, como pueden ser artistas, como pueden ser profesores, docentes de todas las áreas posibles, eh, y todo eso aporta, o pueden ser museólogos en formación, lo cual sería espectacular tener más practicantes de estos en museos y que aportan, por ejemplo, para el diseño de instrumentos de estudios de públicos. Ellos necesitan la práctica y el museo necesita el conocimiento, me parece que es un trueque espectacular. Eh, que le da experiencia laboral y experiencia académica a los estudiantes practicantes y le da conocimientos, sangre fresca, y como dicen, muchas ideas nuevas al museo, ¿sí? Creo que aporta, es una gran simbiosis. Y, bueno, vamos a hablar entonces de las técnicas de evaluación y vamos a hablar de ¿cómo vamos a hacer? Yo les voy a mostrar algunas, las más usadas y algunas más experimentales. Quisiera también mostrarles para que vean también cómo puede aportar, por ejemplo, estos practicantes a los museos, ¿sí? Eh, Creo que les voy a hablar, sí, les voy a hablar de algunas las más usadas. Mm, las más usadas y de las que a veces hasta nosotros mismos no tenemos muy claro cómo funcionan. Eh, pero lo más importante es que tengan en cuenta lo que yo ya les he dicho, que es la rigurosidad, entre todo la rigurosidad y no desesperarse, no desesperar si no les sale desde un principio, ¿sí? Porque como yo ya les había dicho la clase pasada, esto es de práctica, ¿sí? Los diseños de los instrumentos, entendiendo que cada museo es un universo aparte y único, requieren de un diseño muy específico de los instrumentos de evaluación y y eso solamente se consigue con la práctica. Desafortunado o afortunadamente se consigue con la práctica y se consigue diciendo esta vez no me funcionó la observación, por ejemplo, no me funcionó la encuesta, tengo que o reformar la encuesta o simplemente hacer otra cosa y que el conteo sea de otra forma. En unos museos, por ejemplo, el conteo se hace a través de las mismas entradas, tickets de entrada, entonces hace la sumatoria de eso al día, hoy se entregaron 300, se hace 300 y ya ellos no hacen encuestas ni nada. Y tal vez tienen ya una segmentación de público,
niños, adultos, que aquí mezclan jóvenes y adultos, tercera edad, fin. Y eso es todo lo que hacen, van entregando y al final del día ellos cuentan y se acabó. Entonces, esa es una de las formas también en las que puede evolucionar como un instrumento de conteo público muy básico, en museos donde se dan cuenta que no tienen los recursos humanos ni los recursos económicos para hacer un estudio público más profundo y complejo. Entonces, eso también es de práctica. Entonces, bueno, las técnicas de evaluación, aquí tenemos como una diferenciación, que son las técnicas de autoinforme y la observación. ¿Por qué son diferentes? Porque las técnicas de autoinforme son todas aquellas técnicas en las que es el propio investigado, o sea, el público visitante o el público no visitante, según el objetivo, es el que genera la información, ¿sí? Entonces, ellos son los que te van a dar la información a ti. ¿Cómo la dan? A través de las preguntas que tú hagas, a través de entrevistas, cuestionarios, grupos focales, etcétera. La observación, como en el otro caso, son técnicas donde el investigador no es el que genera la información, sino es la persona que aplica la observación, ¿sí? Es decir, no sé si recuerdan dentro de el video que se vio en la clase pasada, en donde Miquel Asensio habla de la observación y muestra algunos mapas de salas y con puntos en todo del recorrido que hacen o los puntos donde más paran las personas, etcétera. Entonces ahí esos mapas no son generados por el mismo visitante, porque no es el visitante el que te dice, yo fui acá, entré por acá, me quedé tanto tiempo acá, porque ellos no van a hacer el conteo, sino que es el propio mediador, la propia persona que aplica este instrumento, el que dice, y va contando el tiempo, ¿sí? Va contando el tiempo y va generando estos mapas. Entonces, es desde ahí que se diferencian estas dos. Entonces, bueno, hablemos de la observación un poco. La observación tiene varias formas de utilizarse, eh, que es el de, por ejemplo, el que les comentaba, que es el de los mapas de las salas de exposiciones. Se utilizan un poco para, como les comentaba la clase pasada también, son usados para saber cuáles son las piezas más visitadas por el visitante, los focos de interés dentro de la misma sala y exposición. Estos mapas pueden ser tan simples como líneas o pueden ser tan específicos como esta persona entró acá, duró 15 minutos, tuvo una experiencia, o se puede observar que hubo asombro o que hubo tal emoción o que la respuesta fue completamente negativa. En este punto duró 30 segundos, al parecer leyó 2 líneas, aburrió y se fue. Así. Entonces puede ser tan simple como una línea, tan riguroso como ustedes quieran y vuelve y juega. Esto depende del objetivo del estudio de públicos y de los recursos, tanto monetarios como de personal, tiempo, etcétera, que se le aplique al instrumento, ¿sí? Eso depende, no es que esté más correcto, más o menos correcto, sino que se refiere más a todo lo que la realidad misma del museo y el objetivo del estudio de públicos. Esta observación puede ser el único instrumento, o sea, todas estas técnicas de evaluación de las que voy a hablar no necesariamente son que se tengan que aplicar solas o aisladas de otras. Por ejemplo, la observación puede estar totalmente ligada a una entrevista post-observación, de decir que el mediador entreviste a la persona, ¿sí? Que entreviste a la persona, demos un minuto, a ver si me escuchas mejor. Ok, bueno, igual me comenta si se corta ya al punto de que no se entienda nada de lo que digo. Igual esto está grabando, entonces cualquier cosa puedes revisar el video que se suba después de la sesión para estas partes un poco más cortadas si la cuestión es de tu internet. Entonces, bueno, entonces la observación no necesariamente tiene que estar
solas, sino que se pueden combinar con otros instrumentos, o el estudio público puede ser sí, solo sí, únicamente la observación que se haga, también puede ser. Y la observación, si se dan cuenta, entonces está mucho más hacia las salas, pero también puede ser una observación de los servicios educativos o de otros en donde se va a hacer una medición del impacto, ¿sí? La observación puede ser observación neta, observación participante, es decir, que el mediador o la persona que está aplicando el instrumento o la persona que está aplicando el instrumento converse con las personas, esté ahí. ¿Qué puede pasar? Puede ser la misma persona que está brindando el taller, la guía, etcétera, que va a estar hablando y que va a estar mirando el impacto que tienen en las personas, y eso también puede ser un instrumento de evaluación. Es netamente cualitativo, y como es cualitativo requiere una rigurosidad en los diarios de campus y en la sistematización de la experiencia, o sea, de la información que obtuvo de esta observación participante, ¿sí? Por ejemplo, esto es algo que se hace más que todo en espacios educativos formales, pero yo creo que se puede totalmente replicar en museos, y es los profesores, no sé si ustedes saben, pero los profesores tienen una planeación obviamente de sus clases y todo, y en algunos casos llegan al punto de rigurosidad, o que les exigen las instituciones educativas que hagan una retroalimentación de sus clases, y en esto es simplemente saber si todo lo que planearon fue exitoso o no, y si no fue exitoso, qué fue lo que pasó. Entonces, eso es una forma de observación participante que genera diarios de campo o simplemente unas observaciones clase a clase, y esto hace parte de esto es como tal un instrumento de evaluación, y son datos que se pueden analizar. Entonces, depende a eso, y ahí viene la rigurosidad. Entonces, no es simplemente decir, hoy me fue bien, no. ¿Cuántas personas habían dentro de la guía o dentro de las que se sumaron al servicio educativo? ¿Cuántas personas habían? Uno, ¿qué edades fueron las que se rondaron? ¿Sí? ¿Fue primera infancia? ¿Fue infancia de 5 a 10 años? ¿Fueron pubertos de 10 a 12, 10 a 13? ¿Jóvenes, adolescentes de 13 a 17? ¿O fueron familias? ¿Fueron tantas familias? Tan riguroso como se pueda, ¿sí? Lo siguiente es, bueno, se empezó, y ahí empieza todo un relato, se empezó, por ejemplo, la guía o, si o el servicio educativo, se empezó el taller de tal o tal forma. Cuando se explicó esto, los niños no entendieron o dijeron tal cosa, y aquí se empiezan los conocimientos previos. Cuando se dio el taller, los adultos mayores nos interesaron en la actividad misma del taller, sino que se pusieron para ayudar a los más pequeños. Necesitamos que el servicio, entonces, que la actividad central del taller sea un poco, que esté más categorizado, que tengamos una opción para ellos. Al final nos dimos cuenta que entendieron, no entendieron, hubo un impacto. El impacto no necesariamente tiene que ser positivo, también puede ser chocante, afectivo, negativo, de tal forma que también haya una respuesta emocional, que también es lo que puede buscar una exposición. Y aquí estoy pensando netamente, y si pueden entrar, me parecería genial que ustedes vieran en el claustro de San Agustín, aquí en Bogotá, hay una exposición fotográfica de Jesús Abad Colorado, que habla un poco sobre nuestra violencia, una historia del conflicto armado a través de la fotografía, y es una exposición espectacular en el sentido en que es artística, porque es fotográfica, pero también tiene un componente social mayúsculo, y está rodeado de cifras. Entonces uno ve las fotografías, afuera de las salas están todas las cifras, y hay textos de la curadora y del fotógrafo hablando sobre la violencia, o sea, está muy bien curada la exposición, y no busca un impacto positivo, busca un impacto emocional negativo, de tal forma que uno entre, se impacte sobre lo que pasó, lo vivencia de una forma que es a través de la fotografía, de las historias que cuenta la fotografía, y se termine de impactar
y se lleve uno unas cuantas cifras en la cabeza, ¿sí? Y se dimensione, no una escala de numeritos, sino una escala de personas. Entonces, está muy bien pensada y no busca un impacto positivo en las personas que visitan, y esto no es solamente visitado por adultos, sino también por familias. Y no se busca que el niño, por ejemplo, se lleve una vista espectacular del museo, sino que se haya este impacto. Entonces, eso también es importante. Los impactos no necesariamente de una exposición tienen que ser de emociones o afectividades positivas, sino también pueden ser negativas, y esto significa, y si uno ve a la persona afectada realmente por el contexto, es importante. Eso también es necesario evaluarlo dentro de los estudios porque se cumplió el objetivo de la exposición, ¿sí? Puede ser que los visitantes fueran con una expectativa de ir, visitar, salir en un entorno de entretenimiento, ocio, etcétera, y lo que se llevan es un impacto de un aprendizaje a través de un impacto emocional, y esto también es cumplir con el objetivo de la exposición. Eso por un lado. Otro que también me resulta muy, eh, podríamos decir, importante para esto es, para seguir hablando sobre el impacto y cómo evaluarlo, es el caso de un zoológico aquí en Colombia también, que hicieron un estudio público súper importante porque ellos querían que uno de los servicios educativos estuviera pensado hacia la conservación y hacia la búsqueda de que los muchachos, los niños, no estuvieran atentos y bueno, no, digamos, propiciar una cultura hacia la conservación de las especies exóticas y contra el tráfico ilegal de estas especies. Y bueno, en algunas zonas del país acá digamos, tienen unas prácticas gastronómicas que involucran especies en vía de extinción, entonces digamos como también hablar sobre esos temas. Se hablaron sobre esos temas en toda la visita, de que hay animales que no se pueden domesticar, etcétera, etcétera, y toda la visita se hablaba sobre eso. Los niños al parecer entendían muy bien lo que estaba pasando, y al final del recorrido les mostraban un cachorro de algún felino y les decían, bueno, ¿quién quiere llevárselo a la casa? Y todos los niños levantaban la mano. Entonces, esto, por ejemplo, es, digamos, muestra que algo pasó en medio del mensaje que se les quería dar y que es necesario generar una estrategia para reencaminar lo que, como el objetivo del servicio de guía que se estaba dando. Entonces, esto es importante. Fue una forma muy básica de evaluar eh, lo que estaba sucediendo, pero dentro de los diarios de campo de las personas que estaban dando este servicio dentro de la observación participante, esto pues obviamente tiene que estar muy bien sistematizado para entender cuando uno recapitule en dónde fue que se cortó como esta comunicación. Y bueno, esta observación participante está enmarcada sobre todo para que investiguen un poco más por sus lados dentro de las metodologías de investigación de la IAP, que es la investigación acción participativa. Entonces, por si acaso no encuentran más información, que es verdaderamente, a veces es complicado, sobre todo en cuestiones de metodología, encontrar textos certeros. La observación está dentro de las grandes metodologías de la IAP, por si quieren más información de rigurosidad, de diarios de campo, un poco también más hacia la etnografía, entonces también para que como busquen un poco más de información. Hay muchos estilos de diarios de campo, hay muchos estilos para sistematizar información. Lo mismo, se requiere práctica, se requiere, sobre todo es práctica y experiencia. A veces uno piensa que hizo un diario de campo espectacular, después uno lo recapitula y dice, a esto le faltó información. Entonces también es una cuestión de práctica, eh, de ser más, de poner más campos. A veces se trata de eso. Los diarios de campo no es solamente hoy hice tal y tal cosa, hubo tanta gente, no, a veces eso tiene unos campos y está muy bien determinado, entonces también se refiere a esto. Bueno, ya en cuanto a las técnicas de autoinforme, vamos a hablar primero de encuesta. De la encuesta, que me parece es muy básico,
Todos alguna vez en nuestras vidas hemos hecho encuestas, eh, y creo que un poco, un poco se trata de lo mismo, de afinar el instrumento, ¿sí? La encuesta se trata de afinar el instrumento. ¿Qué es lo que usualmente pasa en los museos? Y esto es algo que anótenlo con rojo, resáltenlo y después le ponen resaltador encima. Usualmente las encuestas son muy largas, ¿sí? Eso es lo que usualmente pasa en los museos. Uno entra, le dicen, tienes un minuto para hacer una encuesta, uno piensa que es muy corta y resultan 7 páginas de preguntas y preguntas y preguntas que muchas veces pueden reducirse a un cuadro de múltiples respuestas, poner X, y se reducen 2, 3 páginas en media página, o hay preguntas que simplemente no sirven para nada, están de más, y nadie fue capaz de recortarla, que también es importante tener ese saber dónde recortar una pregunta, o piden, o hay demasiadas preguntas abiertas, y esto es algo que hay que tener en cuenta, no todo el mundo quiere ponerse, ir a un museo a redactar párrafos de por qué sí, por qué no. Entonces, esto es algo que es importante. ¿Y esto qué requiere? Mínimo que entre las personas, o sea, al diseñar la encuesta, una de las personas que diseñó el instrumento se siente a llenarla, ¿sí? Con toda la honestidad posible de sentarse a llenarla y medir el tiempo, ¿sí? Y esto, y no es solamente por medir el tiempo, sino porque uno mismo llenando la encuesta, uno puede que ya se canse. Dice, no, pero esto se parece a la pregunta anterior. También pasa mucho, preguntas muy duplicadas, ¿sí? Entonces, esto es importante, es de afinar instrumentos, a todos nos ha pasado, usualmente siempre es la primera encuesta que uno diseña, siempre es súper larga, o se van al otro extremo que tiene 3 preguntas y se acabó y falta información, entonces es importante como afinar este instrumento. También que es importante, es algo que vamos a ver en la próxima clase, les voy a mostrar cómo nosotros hicimos el diseño de la encuesta, pero también es importante el lenguaje, ¿sí? Y esto es, digamos que aquí podríamos meter un poco esta evaluación correctiva, y es formativa, digo, que es mostrar tal vez esta encuesta a alguien más de nuestras familias, a un niño, si también se las vamos a dar a niños, y mostrar qué tanto pueden llenar y qué no pueden llenar antes de efectuar ya como tal la encuesta a grandes públicos. Entonces, esto es importante, estos son pasos que usualmente uno se los pasa así con garrocha, eh, y no los hace por tiempo, porque no alcanza, porque uno no tiene los recursos, porque a veces dentro de los textos de estudios de públicos hacen un formato, y uno dice, fue sin tener en cuenta el público que lo visita a uno, entonces, ¿qué es lo que más uno se da cuenta? Primero, encuestas súper largas que no demoran un minuto, demoran 15 o hasta 20 minutos en ser respondidas, la gente las deja a la mitad, deja preguntas sin responder, esto no es bueno para el análisis de datos, entonces es importante tener en cuenta el tiempo que se demora uno en realizarlo, en llenarlo, en completarlo, y lo otro es el lenguaje, que es lo que usualmente pasa. Si nuestro público objetivo son niños, la mayor, y aquí es importante saber cuál es la segmentación de nuestro público antes de iniciar con una encuesta. Dentro de nuestra segmentación de públicos, la mayoría, el 80% son niños, ¿sí? De entre público escolar formal, entre 5 y 15 años, pues tenemos que empezar a hablar en otros términos toda la encuesta, ¿sí? Tiene que ser lenguaje más sencillo, obviamente no ponerlos, hasta yo haría 2 encuestas realmente para niños tipo de básica, primaria, y ya muchachos que ya saben leer y escribir con soltura, porque pues obviamente los chiquitos todavía no necesariamente escriben tan rápido, es decir, se van a cansar en 2 o 3 preguntas abiertas, no van a querer hacerlo, o tener el espacio suficiente, por ejemplo, para que ellos dibujen, ¿sí? Si son más pequeños. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta.
al momento de, ¿sí? Esto es lo que digo, práctica, ser muy conscientes del público que los visita y si es necesario, después del diseño del instrumento, si es necesario, no, realmente es muy apetecible que ustedes mismos hagan la encuesta y que se la pasen a alguien más antes de ya, como el final de mostrar al público. Bueno. Otro de los que se utiliza, este es muy interesante, son los mapas cognitivos y el mapeo de significado personal. Bueno, el mapeo de significado personal está dentro de la categoría de mapas cognitivos y me parece interesante porque es algo que yo usualmente no veo dentro de los estudios de público y me parece que tiene un potencial muy grande, por ejemplo, para niños, ¿sí? O personas con, o si dentro de nuestro público tenemos adultos, pero no con una gran formación acá, educativa, ¿sí? Digamos que llegaron hasta media y ya, ¿sí? En muchas partes de nuestros países también pasa que son adultos, pero que tienen, apenas saben leer y escribir y no muy bien. Entonces también es importante tener estrategias para este tipo de públicos. ¿Cómo se realiza esto? Es, si se dan cuenta aquí en el diseño, les puse como aquí esta guía, por decirlo de alguna forma. Más o menos este es el motivo de lo que se haría en un mapeo de significado. ¿Cómo se hace? Hay 3 momentos. Aquí en la línea de tiempo lo pueden ver. Hay 3 momentos. El primero es el previsita. Esto sobre todo se utiliza para evaluar los mensajes dados dentro de la exposición o dentro del servicio educativo, usualmente más en la exposición y el museo como tal, ¿sí? Entonces es para evaluar como el museo en general o una exposición muy en específico, ¿sí? Se trata más que todo de evaluar conocimientos. Sí, es para medir cómo una experiencia educativa específica afecta la comprensión de cada individuo de manera conceptual, actitudinal y hasta emocional, que son, digamos, los 3 ejes del aprendizaje informal, ¿sí? Lo conceptual, lo actitudinal y lo emocional, ¿sí? Usualmente en las educaciones más formales, dentro de la educación está la educación formal, la no formal y la informal. Digamos que lo de todo el entorno museo está más que todo en el informal, ¿sí? Lo que se diferencia esto con la educación formal es que usualmente, porque yo no quiero generalizar, los profesores de educación formal en la enseñanza, procesos de enseñanza-aprendizaje formales, están pensando más que todo en las experiencias de aprendizaje y enseñanza conceptual, máximo actitudinal, pero usualmente no está lo emocional involucrado. En experiencias educativas informales sí están los 3 ejes realmente muy pensados. Si algo está mucho más pensado hacia el eje emocional que hacia el eje más actitudinal y conceptual, ¿sí? Y aquí también podemos dar ejemplos de museos en los que no hay nada emocional, sino netamente conceptual, ¿sí? Entonces también está como todo el espectro de lo que podríamos ver. Entonces, esto está más hacia la experiencia educativa de comprensión. Por esto se pensan 3 momentos. Entonces, el primero sería el de estudios o conocimientos previos, que sería previsita, ¿sí? ¿Cómo se hace? Esta guía, que está aquí en blanco, está en blanco, debe estar en blanco, pero en el centro debe haber un detonante. ¿Qué detonante puede ser? El detonante es una palabra y la palabra tiene que estar muy bien pensada, ¿sí? Yo recomendaría que la palabra fuera un concepto, ¿sí? Porque usualmente el concepto tiene muchas facetas, ¿sí? Como concepto tiene múltiples significados, eh, múltiples aristas, múltiples visiones y creo que da más el potencial a que la gente escriba alrededor de esto mucho más. Entonces, por ejemplo, si es una exposición sobre economía, un concepto puede ser, no sé, estoy pensando en fábrica, estoy pensando en dinero, estoy pensando en valor,
pero este detonante tiene que ser una idea central, un concepto central de la exposición, ¿sí? O del museo como tal. Entonces, es importante, el detonante es lo que más se debe pensar en este instrumento. ¿Cómo se hace? Entonces, se entrega esta guía, que es una palabra en el centro o arriba o a un lado, y se le entrega al visitante, ¿sí? El visitante va a tener un tiempo en el que va a escribir todo lo que se le ocurra sobre ese concepto, ¿sí? No importa el orden, se trata más de un mapa cognitivo o un mapa mental, ¿sí? Que sería más como la idea. Pueden dar algunas instrucciones como que las palabras que estén más cerca del concepto son las de más relevancia, las palabras que estén eh, más lejanas. Entonces, para tener esto como en cuenta. Eh, que pueden ser algunas pautas o simplemente dejarlo como a lo que quieran llenar. Después la segunda parte de este instrumento es que va a pasar la exposición, el museo, la actividad, y esto puede tener, y en esto es importante la rigurosidad en el análisis de datos. Por ejemplo, se pueden hacer unos sin guía o mediador, animador de por medio, y otros con el guía animador mediador de por medio. También podría ser una forma de... al momento de pasar esto, entonces viene la última faceta, que es el del aprendizaje, y lo pongo entre comillas porque es mejor dejarlo siempre entre comillas, porque el aprendizaje en este caso puede ser muy momentáneo o puede durar un poco más de tiempo, puede ser más algo de impacto más que, aunque el impacto lleva un aprendizaje en muchos momentos, pero puede ser algo muy de momento, ¿sí? Sin embargo, es importante. Entonces, el último momento es el del aprendizaje. ¿Qué pasa ahí? Nosotros volvemos a entregar las hojas, pero entonces si ellos escribieron todo en lápiz, se les puede entregar un lápiz de otro color, o un color, o si escribieron en esfero, entonces negro, entonces se les entrega el rojo y se les pide que vuelvan a revisar el mapa mental y que añadan o quiten cosas, ¿sí? O que, por ejemplo, si ustedes dieron la pauta de que lo más importante estuviera más cerca del concepto, entonces pueden cambiar de orden las cosas según lo que aprendieron o dejaron de aprender dentro de la exposición, el museo, la actividad, ¿sí? También pueden dejar, bueno, ya aquí se trata sobre todo de la creatividad de la misma gente que está ahí, que pueden poner preguntas, o palabras con un signo de interrogación o con un signo de exclamación o caritas, lo que sea, símbolos que ellos quieran poner, igual en últimas es un mapa mental. Es bien importante esto para tener en cuenta en el análisis de datos, ¿sí? Usualmente este tipo de mapeos se complementan con entrevistas individuales si el mediador cuando revisó el mapa mental no entendió algo, ¿sí? Y aquí me refiero, puede ser, por ejemplo, que en medio de el mapa mental haya una palabra que ninguna otra persona que hizo el mapeo escribió, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Era un conocimiento previo, de dónde lo sacó, o si cambió durante la exposición o actividad o lo que sea, o no cambió, o lo reforzó. Entonces, eso es importante, sobre todo, tal vez las entrevistas son más una forma de terminar como de asegurar el instrumento, ¿sí? De estos palabras o conceptos o personas que se salen un poco de la media que tenemos para entender qué fue lo que pasó ahí. Entonces, esto me parece que tiene un gran potencial, usualmente no se utiliza porque requiere, pues se darán cuenta que requiere un personal, unos análisis de alguien con experiencia en este tipo de cosas, tal vez hay algunos software de metodología cualitativa como Atlas T que los pueden ayudar a estas redes eh, de conceptos, estos mapeos se pueden hacer desde ahí los análisis de resultados, pero pues eso implica alguien que sepa utilizar el software, alguien que esté ahí haciendo el análisis de resultados, esto lleva un tiempo, y que desde ahí se generen estrategias o se evalúen impactos, ¿sí? Entonces, eso es, pero sin embargo, y con todo esto, me parece que es una estrategia que tiene mucho potencial
para un estudio de públicos más, como más elaborado sobre impactos cualitativos ¿de qué? De dentro de un estudio de públicos un impacto cualitativo. Esto me parece bien interesante esto. Bueno, ya hablando de otro, entonces tenemos los grupos de discusión o los focus group. Este me parece también muy importante dentro de varios momentos evaluativos, ¿sí? Digamos, el focus group en donde se puede utilizar, por ejemplo, en el inicio de la planeación de una exposición o un servicio educativo para saber o determinar conocimientos previos. Sí, esto también se puede utilizar desde ahí. Se puede hacer un focus group dentro de los mismos integrantes del museo, del equipo del trabajo de museo, para diagnosticar el museo y para determinar algunos puntos de inicio del diagnóstico, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Usualmente eso se puede hacer como una mesa redonda en donde todos empecemos a votar ideas sobre hacia dónde dirigir el estudio público. ¿Sí? Hasta en esto se puede utilizar el focus group, y lo cual me parecería importante para saber y conocer qué es lo que piensa el equipo de trabajo sobre el museo. ¿Sí? También se puede utilizar para evaluación de impacto de algunas exposiciones, pero me gusta más la metodología anterior, me parece más rigurosa en eso, o hasta la misma entrevista individual, pero sobre todo se utiliza para diagnósticos, que me parece bien interesante. Entonces, ¿para qué se utiliza? Pues bien, para explorar de manera detallada algunos temas de interés sobre la percepción por parte del público del museo, aspectos del mismo, para encontrar respuestas a un problema específico, también para un diagnóstico, pero pues ya después, por ejemplo, se pueden hacer focus groups sobre servicios generales del museo, y se pueden reunir a 3 o 4 personas y preguntarles acerca de esto, ellos qué opinan, ¿sí? ¿Qué es lo importante del focus group? Primero, la selección de los participantes. Y la selección habla mucho del objetivo del estudio de públicos y de lo que ustedes quieren como información recogida de este focus group. Y qué es lo que usualmente hacen, es que sean participantes parecidos o pueden ser totalmente diferentes, ¿sí? Dentro de los segmentos de público. Yo creo que es algo también de práctica, de prueba de error, o usualmente a veces uno lo piensa mucho y simplemente uno encuentra una persona que no habla demasiado o que, digamos, lleva peleas, entonces también es algo como que casi que queda un poco al azar. Sin embargo, se pueden generar algunas como medidas y es la selección de los participantes y entonces vamos a utilizar niños, por ejemplo, entonces vamos a utilizar todos los niños de la misma edad, niños y niñas, también es una variable importante, del mismo colegio, de colegios diferentes, que vinieron en visitas familiares o en visitas de grupos escolares. Son preguntas que hay que resolver y no hay una respuesta correcta, pero digamos que sí es importante en cuanto a la rigurosidad tenerlo muy claro, ¿sí? Los participantes no son los que se aparecieron de primeras en la puerta del museo, sino que tienen que ser bien pensados, ¿sí? Si lo que nosotros queremos es saber sobre señalética del museo, una opinión de todos los segmentos de públicos que tenemos y no tenemos los recursos para hacer 5 focus group diferentes, entonces vamos a hacer en uno mismo con 2 o un representante por cada segmento de público que nosotros hemos reconocido que visite el museo. Entonces vamos a tener un niño, vamos a tener un adulto mayor, vamos a tener una persona de universidad, vamos a tener una ama de casa, vamos a tener un extranjero si es posible, etcétera. Y hacemos en un solo focus group lo que en otros podríamos hacer en varios. Entonces, como hablábamos en un principio, se refiere a los medios, a los recursos que nosotros tengamos, al tiempo que nosotros le podamos brindar a este tipo de instrumentos, ¿sí?
Lo otro que no hay que dejar tan al azar es el moderador. ¿Quién debe ser el moderador del focus group? Pues, digamos que lo que uno esperaría es que sea alguien que ya tenga experiencia en esto, ¿sí? No es fácil. Usualmente estas sesiones deben ser grabadas, no solo audio, sino si es posible también video. Digamos que lo ideal sería en video, si no se puede en audio, y si es en audio, igual, bueno, igual si es en video, requiere que alguien esté ahí haciendo observación, no necesariamente participante, para que haga un diario de campo. ¿Y por qué digo que es importante esto? Porque no solamente en un focus group es importante lo que la gente dice, sino lo que la gente deja de decir, ¿sí? Y por eso a veces es importante filmarlo. Porque si yo estoy hablando, por ejemplo, vamos a hablar del contenido de una exposición que trata población LGTBI en la ciudad, ¿sí? Y en la exposición estamos hablando de tolerancia, pero también estamos hablando de la lucha por los derechos LGTBI en la historia, y entonces estamos hablando sobre algunos contenidos muy, en este caso, polémicos, y tenemos a cada uno de nuestros segmentos, no es solamente lo que ellos nos dicen, ¿sí? Porque hay personas que hablan mucho y hay personas que no hablan mucho, y esto no quiere decir que no transmitan información. Entonces tenemos, por ejemplo, que uno de nuestros públicos más fieles sean el de tercera edad. Por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo, y es tercera edad. Y preciso la persona que llevamos para el focus group es un señor o una señora adulto mayor que no habla mucho porque no se siente en confianza, porque el resto de nuestro segmento de público está súper contento con la exposición, ¿sí? Sin embargo, esta persona, cada vez que alguien dice algo o, o premia, ¿sí? Los contenidos de la misma, está haciendo caras, ¿sí? Entonces es importante saber esto, y que sea rigurosamente consignado en un diario de campo, en una casilla de sistematización de experiencia, y eso es muy importante, es rigurosidad y saber que si bien tenemos una gran cantidad de segmentos de públicos que está contenta con la exposición y lo que se quiere mostrar, hay una persona que no se ve confiada, que no se ve bien, que no está hablando, pero que está haciendo caras y gestos que pueden mostrar desde desagrado hasta otra emoción. Y aquí es importante que nosotros combinemos técnicas, ¿sí? Por ejemplo, si se nos presenta ese caso, ¿qué podemos hacer? Nosotros no podemos decir simplemente es una cara de desagrado. El desagrado puede ser o porque simplemente no le gusta el tema y que sea tratado en un museo, o puede ser porque uno, no se está tratando con el respeto que la persona cree que se merece; dos, porque tal vez encontró datos erróneos dentro de la exposición, o miles de otras posibilidades. Entonces, no simplemente dentro del prejuicio es una persona mayor, entonces no le desagrada el tema, no está contento con eso, no es algo que de lo que esté de acuerdo políticamente, o lo que sea, sino que se podría revisar más a fondo de dónde proviene este desagrado. Entonces, un poco es tratar desde ahí, y eso es rigurosidad, ¿sí? Que el mismo moderador no entre en prejuicios contra estas personas, sino descubrir qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, puede ser, por ejemplo, que es una persona que vivió esta lucha por los derechos LGTBI y quiere contar su historia de otra forma, listo. Entonces, esto es importante que se complemente con una entrevista individual, en este caso en particular. Entonces, es hablar con esta persona que ese problema, si el desagrado es porque de verdad no está de acuerdo con esto, las políticas, entonces es ver si se puede hacer algo, una estrategia educativa, lo que sea, para hablar de estos temas con ellos, o simplemente el museo pues se abstiene, dice sí, tenemos unas personas, pero pues nosotros igual vamos a seguir con esto, que ha pasado en varios casos. Entonces, esto es importante, y aquí es la importancia de la experiencia del moderador. Si no hay una persona, porque también pasa que no hay recursos o lo que sea, sí sería bueno, sería más deseable que se hicieran unas entrevistas previas, para que la persona se fuera como entrando en calor y entrando en forma para una experiencia de focus group, ¿sí?
Y volvemos. Entonces hay un tipo de información a recoger, que es lo que yo les decía, no es solamente lo que la gente habla, sino también lo que la gente puede dejar de hablar. Y la dinámica de grupo. Entonces, esas son dos cosas que el moderador y la persona que está ahí observando, que puede ser también que esté ahí de apoyo, tiene que estar muy pendiente. Sí, que cuál es el tipo de información que vamos a recoger, sobre qué podemos, ¿por qué? Porque el focus group puede abrirse. He estado en focus group que pueden durar 2 y 3 horas. Entonces es importante que van a haber 3 horas donde todo el mundo bote mucha información de muchas cosas sobre el museo, pero si mi estudio de públicos trata sobre el impacto que generó tal o X o Y exposición, entonces solamente la información que vamos a recoger dentro del campo universal de estas 3 horas en donde hablaron, solamente vamos a tratar los momentos en donde ellos hablaron sobre el impacto que les generó, ¿sí? Con palabras claves, con gestos, con lo que sea. Y la dinámica del grupo es algo que también el moderador debe estar muy pendiente, es que pues no se puede como dejar caer la energía del grupo, o a veces pasa también como que se alborota mucho la energía del grupo y empiezan peleas dentro de los mismos segmentos de población que están ahí representados. Entonces, este es un poco más, digamos, complicado de ejecutar, aunque se ve en un principio fácil, pero este también tiene unas grandes potencialidades y que refiere un poco también de esto, de la experiencia, de saber que tal vez a la primera no le salga tan bien, pero que se va a ir refinando a medida que pase el tiempo y que se vaya ejecutando de varias formas. Bueno, este de acá es uno que este es algo que se utiliza mucho también como en marketing, que también se traen muchas cosas al estudio público. Entonces, creo que hay dos fuentes muy importantes que podrían también, como si quisieran más información, dirigirse a ello, y es las metodologías investigativas de las ciencias humanas, de donde sale toda la parte de etnografía, IAP, etcétera. Ahí salen muchas de estas técnicas de autoinforme, bueno, de estudios de públicos, y el otro grande son el de marketing. Sí, en algunos museos, sobre todo los más grandes, así empezaron los estudios de públicos. No es de las ciencias humanas o sociales, sino es del marketing. Entonces también es otra fuente de instrumentos, de diseño de instrumentos. Este diferencial semántico, la verdad, es un poco más del marketing. Tienen unas ventajas y unas dificultades. Las ventajas es que es económico porque es rápido, no requiere grandes espacios, simplemente es una hoja que puede tener 20 preguntas en una sola hoja. Hay una ventaja que es la comparabilidad, es decir, se pueden obtener resultados cuantitativos y esto hace que sea más fácil la comparación. Y que pues hay una métrica estándar que es de 1 a 7, 1 a 5, según lo que ustedes decían, no son números muy grandes, entonces pues son manejables. Dentro de las dificultades, y es algo por lo cual a mí casi no me gusta utilizar esta técnica en particular, es el efecto de deshabilidad social. ¿Qué es el efecto de deshabilidad social? Y es que la mayoría de las personas es como ese momento en donde si a ti te preguntan en una institución, en un museo, o le preguntan a uno en cualquier momento, en cualquier lugar, sobre algo, uno usualmente no da de primerazo las opiniones negativas, sino que uno empieza por lo positivo. Entonces, el efecto de deshabilidad social en este tipo de instituciones es que la gente cree que el museo debe tener una respuesta positiva por parte del visitante, es decir, sí, aprendí mucho, sí, me parece bonito, sí, me parece que así se deben tratar los temas. ¿Por qué? Porque uno culturalmente ha estado educado para pensar que el museo tiene la verdad y esa es la forma en que se dicen las cosas y uno es el que no sabe, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un efecto de deshabilidad social que es importante tener en cuenta cuando uno esté haciendo este tipo de encuestas. No significa que no se debe hacer, sí, se puede hacer, pero este sí o sí, y es muy a título personal, pero sí o sí se debe combinar con otra estrategia de evaluación. Personalmente creo que sí o sí debe ser combinada con algo más, con entrevista, con encuesta, con un focus group, lo que sea, pero es necesario combinarlo con algo más. Estos son dos ejemplos. Uno es, digamos, muy general sobre qué es un diferencial semántico. El segundo es
ya más pensado hacia un museo. Entonces, se trata de esto. Si se dan cuenta, la escala de arriba va de 1 a 7 y la de abajo va de 1 a 6. Tal vez en algún momento de su vida habrán llenado una encuesta como la de abajo, pero se puede hacer de las dos formas. Entonces, el pastel de chocolate, pues, piénsenlo, no el pastel de chocolate, sino el museo es sabroso, insípido, rico, pobre, suave, pero se hace así. Se hace sobre un tema en particular y todas las respuestas, todas las opciones se hacen sobre dos conceptos totalmente, dos objetivos totalmente contrarios que nos digan algo. Y la escala de 1 a 7, 1 a 6, de 1 a 5, de 1 a 10, puede ser también, toda esa es la escala de emociones o afectividades que haya para el visitante. Entonces, por ejemplo, esta persona de arriba dijo que más que insípido es sabroso, pero pues ustedes, esta es una escala que permite que ustedes no necesariamente pongan 7, sino que digan, es un 5, ¿sí? Porque no es cualquier pastel de chocolate, sino el de un espacio en particular. Es rico o pobre, suave o áspero, entonces ahí ya empiezan como a hacer esto. De 1 a 6, ¿cuánto te gustó el guía de tu grupo? Entonces, esto es lo que usualmente se utiliza más, de nada a muchísimo, y digamos, se ponen caritas. En el caso de los niños, por ejemplo, es una encuesta que podría ser para niños y se ponen las caritas, para que haya una, como una escala también de valoración, sobre todo para los más pequeños y bueno, también para los adultos. Entonces, eso es una forma de hacerlo en el museo, pero no significa que no se pueda hacer con estos valores como contrarios y una escala. ¿Cuál es el problema? Obviamente por el efecto de deshabilidad social. Digamos si es una escala de 1 a 6 o de 1 a 10 o lo que sea. Digamos que sea de 1 a 5. Usualmente los valores, el resultado final que se hace a través de un promedio por eh, por valor, por todas las personas, se hace una media y un promedio, digo. Usualmente dan de una escala de 1 a 5, usualmente da 4, o valores entre 4 y 5 decimales, muchos, muchos decimales. Entonces, a primera vista uno diría, oh, a todo el mundo le gusta el museo, a todo el mundo le gusta el guía, a todo el mundo le gustan los regalos de la tienda de regalos, a todo el mundo le gustó la exposición en cuanto a visual o en cuanto a contenidos, ¿sí? Pero entonces lo importante es, primero, en este tipo de análisis, ver las personas que están muy por fuera del rango, ¿sí? Y complementarlo con entrevista, por ejemplo. O ser muy precisos en que entre ese 4 y ese 5, todas esas decimales, es como si fuera todo el rango de emociones, ¿sí? Entonces, el 4 es malo. Si un año tuviste 4.10 y el otro tuviste 4.30, hubo un aumento y se piensa como si fuera todo el rango de 1 a 5, ¿sí? Eso sería como la forma de como sopesar este efecto de deshabilidad social. Sin embargo, lo que les digo, personalmente creo que esto requiere un análisis de resultado más detallado, por ejemplo, para estas personas que se salen del rango y entrevistarlas, ¿sí? O hacerle otra encuesta o lo que sea para complementar qué fue lo que pasó y por qué pusieron 1 ese día. De 1 a 6, ¿cuánto le gustó el día de tu grupo? 1. Si ustedes hacen el promedio, no se va a ver mucho si entrevistaron 80, si encuestaron 80 personas, ese 1 no va a resaltar, pero sería interesante entrevistar a ese 1 y saber qué fue lo que pasó ese día, ¿sí? Porque puede ser algo que sí está pasando constantemente, pero que el resto de la gente no pone dentro de la encuesta, ¿sí? Ese sería como la desventaja más grande de esta forma de, bueno, y para terminar, antes de las preguntas de la sesión, entonces hablamos de las nuevas tecnologías en los estudios de público. Esto es lo más interesante, es lo más eh, chévere de todo esto, y es cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar. Bueno, de una vez les voy a hablar de una metodología que se utilizó en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia, que
del ejercicio práctico que vamos a hablar la otra semana, pero este es no la metodología que nosotros usamos, ciertamente, pero sí unos practicantes utilizaron. Entonces, por eso me parece interesante lo de la accesibilidad de profesionales externos a los museos. En este caso, por ejemplo, esto lo hicieron un grupo de estudiantes de un curso de diseño gráfico que dijeron, vamos a hacer a tracker dentro del museo, ¿sí? Que es un grupo de investigación de pregrado, y ellos dijeron, vamos a utilizarlo no solo ya para marketing, que es lo que usualmente se utiliza, sino que lo vamos a llevar a museos. Entonces, es importante. El museo dijo, listo, ok, hagámoslo así, y ellos empezaron a hacer el trabajo. ¿Cómo se dan cuenta? Estas son imágenes de los resultados. Entonces, esto se utilizó como, estos son como unas gafas. Se hace como una métrica, con unas pruebas en un inicio, y los resultados salen así. Es un video constante de la persona y su visita. Y lo que hace el dispositivo es, los puntos rojos son en donde el ojo posó más tiempo la vista, así en donde hizo como el foco. Entonces, esto es bien interesante. Nos permite ver hacia dónde está yendo la atención del visitante específicamente, y pues permite que, por ejemplo, no haya una persona en sala observando las 8 horas o las 9 horas que esté abierta la sala, ¿sí? Entonces, pues nos da como esa facilidad. ¿Tiene ventajas y desventajas? Sí, la ventaja es que es una nueva tecnología, y como nueva tecnología sigue como prototipo y en prueba, entonces es necesario como calibrarla y darle un tiempo para la calibración. No todos los resultados van a salir bien, hay unos que pueden salir más borrosos, que se dañó el dispositivo a la mitad, pierdes la persona a la que le estabas haciendo la visita, pero bueno. Otra de las desventajas que puede ser es que no toda universidad o no todas las personas tienen estos instrumentos, ni todos los museos claramente tienen los recursos para adquirir estos instrumentos, estas tecnologías. Entonces esa sería la otra desventaja, pero creo que la ventaja sería que el museo se vuelve también un campo de experiencia para para grupos de investigación, lo cual es algo importantísimo dentro de un museo, y para nuevas tecnologías, que también es interesante. Y que pues nos va a ayudar un poco hacia eso, hacia dónde se está dirigiendo la mirada de los visitantes, que es algo que no se nota muchas veces dentro de la observación, ¿sí? Porque no podemos estar al lado del visitante mirando lo que ellos están mirando, muchas veces nos quedan de espaldas, y lo que uno hace simplemente es poner un punto rojo o una convención de que ahí miró, presuntivamente, ¿sí? Porque uno puede estar no mirando ahí sino hacia el techo, pero uno cree que está mirando esa pieza, ¿sí? Con este creo que se logra más como precisión en cuanto a qué se está mirando y qué no se está mirando. Pero pues también tiene sus desventajas. Sin embargo, creo que por ejemplo, este ejercicio en particular se hizo como para un estudio público, pero la muestra no alcanzó a dar para tanto. Creo que se le hizo a 8 personas en un museo donde la muestra mínima tienen que ser 50, 60 personas. Entonces, pues no, digamos que no, al final no se pudo utilizar dentro del estudio público como resultados válidos, pero sí ayuda mucho a que, no esta vez, pero tal vez el otro año, tal vez en 2 años, vuelva al mismo grupo de investigación con esto un poco más certero y riguroso, y pueda hacerlo ya no para las 10 personas, sino para las 60 en total, y se generen resultados interesantes, uno nunca sabe. Esto, por ejemplo, en este caso, cuando se hacen estos convenios con universidades que ya tienen los dispositivos, pues es muy bueno. Primero, tienes acceso a personas que están en formación, que están averiguando sobre el tema 24/7, y que están dándote los recursos tanto de capacidad instalada como de humanos, que van a hacer como tal el estudio público, ¿sí? Ellos, digamos que aquí lo importante es generar relaciones armónicas con ellos, por ejemplo, no dejar que ellos pongan el objetivo del estudio público, sino que también el museo
salga a mostrar también cuáles pueden ser sus propios objetivos, ¿sí? Que eso va muy ligado a los análisis internos que se hagan dentro del museo, ¿sí? Porque un grupo de investigación puede decir, no, pues nuestro objetivo es revisar tal sala y cómo están haciendo el recorrido de los visitantes, cuáles son los puntos de foco, y el museo puede decir, no, a mí no me interesa esa sala porque esa sala la acabamos de renovar, ya hubo un proceso de evaluación sobre esa sala, aquí está, entonces no me interesa esa sala, sé que está teniendo éxito, sé que va por buen camino, no me interesa esa sala, me interesa esta sala. Esta sala es vieja, esta sala no se le ha hecho nada, queremos hacer un proceso de renovación el otro año, pero no sabemos por dónde empezar. Entonces, por aquí va, ¿sí? Esto es importante, estas son las relaciones que se deben tener. Muchas veces los estudiantes van a decir, ok, vamos por esta, entonces, muchas veces van a decir, no, me interesa esta, entonces uno empieza a hacer otro tipo de negociaciones con ellos. Entonces, esto es muy importante. Y lo que yo ya les había dicho la sesión pasada, es importante pedir la socialización de resultados en este tipo de convenios. Bueno, me gustaría entonces para terminar, aquí habría un ejercicio que me gustaría que lo hiciéramos, pero no lo vamos a hacer aquí en clase porque solamente está Kenia, entonces lo voy a poner dentro del ejercicio del foro. ¿Cómo se va a hacer? Lo voy a explicar acá. Y este sí va a tener nota, ya que veo poca participación de parte de los otros estudiantes. Así que voy a explicarlo acá rápidamente, lo voy a dejar después en el foro. Y esto sí va a tener nota. Este sí va a tener nota en vista de que pues no hemos podido tener como una participación plena de toda la clase, que me gusta más así, realmente se pueden resolver más dudas, pero ok. Entonces, ¿cómo es? Este es un formato, esta es una imagen, un gráfico que yo ya les había mostrado en la clase pasada, que son las etapas de la evaluación de exposiciones. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo de esta semana, aparte de la lectura del ejercicio práctico para la última? Vamos a tener estas 5 etapas, dejemos por fuera la incrustada. Ah, no, mentiras, podemos tener la incrustada también, sí, la incrustada. Y vamos por cada una de estas etapas a proponer qué instrumentos podríamos utilizar, ¿sí? No quiero algo tan específico como una encuesta dirigida a estudiantes y adultos mayores con 10 minutos y tales preguntas, no, simplemente escríbanme cuál creen que es la mejor. Pueden repetir, porque no hemos visto, pueden añadir otras tipologías de evaluación que ustedes encuentren por ahí. Y la idea es que escriban por lo menos una para cada una de estas etapas, ¿sí? Y pensemos en la evaluación de una exposición, ¿sí? No de un servicio educativo, no, pensemos para la evaluación de una exposición y van a llenar. Ya saben cuáles son cada una de estas etapas de evaluación y ahora vamos a meter los diseños, ¿sí? El diseño del instrumento. Pensemos en un museo vamos a pensar en un museo universitario de bajos recursos, pero que tiene acceso a estudiantes o a practicantes, pensemos en practicantes, museo universitario de bajos recursos y tienen 3 meses para realizar la evaluación de exposiciones. ¿Listo? Entonces, esas serían las premisas iniciales. Eh, Piénsenlo desde ahí, cuáles serían los mejores, eh, cuáles serían los mejores instrumentos y, y qué aplicarían en cada una. Pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser hasta tres, no sé, ustedes revisen. Piensen en que el objetivo es la creación de una exposición, que es el de este tipo de estudios de públicos. ¿Listo? Entonces me gustaría saber, ya que pusimos este pequeño ejercicio para todos, si tienen algunas preguntas, si tienes alguna pregunta, Kenia, algún comentario, pues si quieres abrir el micrófono eh, para resolver algunas dudas.
No, honestamente creo que, o sea, todo ha sido bastante claro. Ah, por lo tanto, creo que no tengo ninguna pregunta, pero si la tengo, te la haré conforme vaya apareciendo, pero no, todo está bastante claro como el agua, la verdad. Ok, perfecto. Pensemos un poco, yo creo que las mejores preguntas surgen también de la lectura, de los, digamos, de algunos de los artículos que les estoy poniendo, también de sus propias búsquedas. Obviamente también me pueden preguntar sobre esto. Y también las mejores plan a la siguiente. ¿Cuál sería el objetivo del estudio de públicos? ¿Qué etapas utilizaría? Y si utilizo estas etapas, ¿será que esta o X funciona mejor? ¿O cómo puedo segmentar mi público? Etcétera, etcétera. O sea, empiecen a pensar todas las etapas que ya hemos comentado, como cada uno de estos aspectos. Pregúntenselo para el ejercicio real, porque el estudio público es muy real, no es tan ideal, no es tan allá en las nubes, sino es un recurso muy real que tenemos y que responde a unas prácticas muy específicas de cada uno de nuestros museos. Entonces, por eso yo no, cuando yo les hablo de qué es lo que es importante de tener en cuenta, yo no les estoy hablando de ejemplos ideales sobre cómo hacer un estudio público, sino lo real, qué tenemos, qué no tenemos. Entonces, piénsenlo así. Por ejemplo, si ven que lo mejor es hacer una encuesta, pero entonces te están tratando con un público de X o Y forma, piénsenlo, cómo lo aplicarían, y si no saben cómo aplicarlo, pueden poner también como el ejemplo contextual y decir, bueno, aquí yo qué podría hacer, y lo podremos charlar también en las siguientes sesiones. Entonces, si quieres, entonces dejemos hasta acá. Tienes tienen esta tarea entonces para esta semana. Me gustaría que la completaran y que las pudiéramos también tal vez empezar desde acá la próxima semana y el ejercicio práctico. Entonces sería como la lectura, que es más como revisión de unos datos, y que adelanten las lecturas que tienen para estas semanas. Y los textos que yo les puse ya como material extra, si necesitan alguno más, si quieren alguno más específico, me escriben ahí mismo por el Classroom y adelanten otras lecturas también, eso es importante. Pueden que salgan así preguntas como con algunos términos muy técnicos que tuvieran, también sería bueno, entonces si no entienden alguna palabra de lo que leen o un tecnicismo, escriban también desde ahí, lo podemos resolver. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por la asistencia. Cualquier duda me pueden escribir al correo, que es desde el del que yo les mando el link para la invitación al Zoom. Y quedamos así. Muchas gracias por todo. Yo creo que más tarde o mañana se les subirá esta sesión ya grabada y mañana a más tardar yo les pongo la tarea ya como tal dentro del Classroom para que la hagan. Entonces, que tengan una bonita tarde. Eh, y nos veremos el próximo sábado para la última sesión del seminario. Muchas gracias, hasta luego.